Bueno, entonces, lo último que vimos fue, ¿qué fue? ¿Hasta qué parte de hilos llegamos? Vimos variables de condición. Sí, creo que sí llegamos a variables de condición. Déjame checar rápido. Sí, llegamos ahí. Que fue donde vimos un ejemplo que, de llena vacía, donde se imprimía el alfabeto. Sí, ese Sí, mero. ¿verdad? Va. Pero entonces vamos a empezar a ver. Ya. ¿Qué pasó? Es que no escuché, perdón. Ah, que sí, nos quedamos en ese ejemplo de llena vacía y ya. Para pasar al siguiente tema. Creo que no lo terminamos, no me acuerdo. ¿No? Creo que faltó terminar de verlo, ¿verdad? Déjenme Ajá. poner el código. Bueno, entonces se los doy otra vez por si acaso. Entonces, empezamos importando todo lo que vamos a utilizar, que en este caso es nuestra variable de condición, que es la interfaz condition y la interfaz log, porque acuérdense que necesito una exclusión mutua para poder acceder a la variable de condición, porque como es una variable global, todos los hilos van a poder acceder a ella y no queremos que accedan al mismo tiempo porque habría problemas ahí de que dos hilos o más intentaran modificar el estado de la variable de condición, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que establecer un mutex previo a acceder a la variable de condición, para que solamente un hilo a la vez pueda entrar acceder a leer y a modificar el estado de la variable de condición. Y como lock es una interfaz, pues para poder generar instancias se necesita una clase que implementa la interfaz lock, en este caso es la clase reentrantLock. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sale. Entonces, entonces tenemos la clase datos, que es la clase que va a ser compartida entre dos hilos que se van a estar ejecutando, un hilo que se encarga de poner caracteres o generar caracteres y otro hilo que se encarga de leer los caracteres que puso el primer hilo. Entonces, ese carácter que se va a poner y que se va a leer es esta variable de tipo primitivo, de tipo char, que tiene el modificador volátil, que ya habíamos quedado que el modificador volátil es simplemente para poder acceder en todo momento al valor más fresco o al valor más actual que tenga esa variable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar siendo accedida por dos hilos y esos dos hilos van a querer acceder al mismo tiempo a modificar, a leer y a modificar el valor de esa variable. Entonces, por eso queremos siempre que se acceda a ella tener el valor más fresco. Por otro lado, tenemos igual una variable primitiva de tipo booleano que se llama disponibilidad, y esa variable es la que nos va a ayudar a validar la condición antes de bloquearse un hilo con la variable de condición, ¿no? Entonces, si la disponibilidad existe o no existe, eso es lo que va a hacer que un hilo decida bloquearse o no. El hilo que se encarga de generar caracteres, pues va a validar si hay un carácter disponible para ser leído, significa que todavía no se ha leído el previo carácter que puso, entonces no puede colocar el siguiente carácter hasta que se haya leído, y entonces se va a bloquear. Asimismo, el hilo que se encarga de leer caracteres va a checar la disponibilidad. Si no hay un carácter disponible para ser leído, se va a bloquear. Si sí lo hay, lo va a consumir. Entonces, para eso es ese booleano, ¿no? Y entonces, para poder acceder a la variable de condición, pues tengo mi interfaz lock y mi variable de condición que está ahí. Todos estos datos van a ser compartidos por los dos hilos, el hilo que lee caracteres y el hilo que pone caracteres. Entonces, en el constructor lo único que hacemos es inicializar esas cuatro variables miembro. El carácter lo inicializamos a nulo, la disponibilidad la inicializamos a falso, generamos la instancia de la interfaz y generamos la variable de condición. Es lo único que hacemos en el constructor. Tenemos el método obtener pues, realmente lo que hace es acceder al mutex simplemente para tenerlo y una vez que se tiene, pues se puede validar el estado, ¿no? Es lo único que hace ese método getLock. Luego tenemos el método getDatosChar o el obtener el carácter de datos, y lo que va a intentar hacer es hacer una lectura sobre la variable, sobre la variable de disponibilidad. Si hay disponibilidad de leer un carácter, pues lo va a leer. Si no hay disponibilidad
de leerlo, va a acceder a la variable de condición y se va a bloquear ese hilo. Entonces, por eso es que antes de nada tenemos que entrar en una exclusión mutua, ¿no? Entonces, genero mi bloque sincronizado a partir del método lock para bloquear el mutex. Y ahora sí, ya que tengo la garantía de que soy el único que está ejecutando la siguiente instrucción, que en este caso es el bloque try, valido la disponibilidad. Si hay disponibilidad de leer un carácter, pues lo leo, que sería salirme del while, porque aquí lo que estoy validando es que sea falso. Entonces, si no es falso, si es verdadero y significa que si hay disponibilidad, pues consumes el carácter y después de consumirlo, pues tienes que cambiar el estado de la disponibilidad, porque ya lo leíste, entonces nuevamente es falso, ¿no? Ya no hay carácter por leer porque lo vas a leer tú y despiertas al hilo que se tiene que encargar de generar el siguiente carácter. Entonces, por eso aquí cambiamos la disponibilidad a falso, despertamos al hilo que está bloqueado, que en este caso es el escritor, que se encarga de generar el siguiente carácter, y y desbloqueamos el mutex que bloqueamos al inicio, ¿no? Y devolvemos el carácter que se leyó, es lo que está haciendo aquí. Si es que hay un carácter para leer, si no hay carácter para leer, que es entrar aquí en este while, entonces ese hilo se va a bloquear mediante la variable de condición, como invocando el método await de la variable de condición. Entonces en ese momento, acuérdense, ese hilo se bloquea, viene un cambio de contexto, se va a planificar cualquier otro hilo, dependiendo de la política de planificación, y en algún momento alguno de los hilos que se esté planificando va a volver a validar esa condición y si se requiere, pues va a despertar este hilo para decirle que ya puede continuar ejecutándose porque ya hay un carácter disponible para ser leído, ¿no? Entonces ese es el chiste de este código, ¿no? Del método getDatoChar. Luego, bueno, aquí lo único que me falta recordarles otra vez, igual que la clase pasada, nosotros invocamos el método lock para establecer un bloque sincronizado, hacer un mutex, una exclusión mutua. Entonces, una vez que se accede al monitor de acceso y se bloquea, solo un hilo puede acceder a él, que es el hilo que ejecuta las siguientes instrucciones, ¿no? Pero como ese hilo se bloquea aquí con un método await, si es que no se tienen las condiciones para seguirse ejecutando, pues va a tener que salir de contexto de ejecución y otros hilos se tienen que planificar y a lo mejor esos otros hilos van a requerir acceder a ese mismo mutex. Entonces, de manera interna, dentro de la implementación del método await, internamente se manda a llamar un unlock de este mutex para que en el momento en el que se haga el cambio de contexto, se desbloquee el monitor de acceso y cualquier otro hilo pueda acceder a él. Ajá. Entonces no se queda bloqueado. Y también la clase pasada, me parece, bueno, no sé si fue en este grupo o en otro, habíamos visto que entonces, ¿para qué tenemos este unlock? Si de cualquier forma con el await se bloquea, ¿no? Pero habíamos visto que este unlock, su razón de ser es porque no siempre se va a caer en esta condición, no siempre se va a entrar dentro de ese while, ¿no? Entonces, si sí hay un carácter disponible para ser leído, pues no se va a entrar en este while. Y al no entrar dentro de este while, pues forzosamente tú tienes que hacer el unlock para desbloquear ese mutex que está bloqueado. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, este era el chiste del lector. Y aquí tenemos el escritor, el método cDatosChar, que el dato que va a escribir es el que se le está pasando aquí como parámetro, que va a ser una letra del alfabeto que vamos a ver más abajo en el código, ¿no? Entonces, antes de intentar escribir, primero tenemos que garantizar que vamos a poder acceder de manera exclusiva a la variable de condición. Entonces, para eso necesitamos acceder al mutex y bloquearlo, establecer mi exclusión mutua, ¿no? Entonces, invoco al método lock de mi monitor de acceso. Entonces, eso me garantiza que si es que puedo acceder a él y bloquearlo, pues solamente yo voy a ejecutar la siguiente instrucción, ese bloque try. Y entonces aquí nuevamente el hilo escritor igual va a validar la disponibilidad. Si disponibilidad es igual a verdadero, significa que la variable C ya tiene un carácter y todavía no se ha leído. Entonces no puedo sobreescribir ese valor hasta que se haya leído. Entonces, si no puedo escribir el siguiente carácter que hago, pues me bloqueo. Entonces ahí vendría un cambio de contexto,
En la lógica interna del método await viene un lock para desbloquear el mutex y que cualquier otro hilo lo pueda acceder y bloquear, porque de otra forma el programa se quedaría pasmado, se quedaría bloqueado infinitamente. Y si se planifica el otro hilo y ve que hay un carácter listo para ser consumido, pues lo va a leer y lo va a volver a poner en falso la disponibilidad y va a despertar a con un signal y se va a ejecutar. Entonces, cuando invoque esta instrucción de la disponibilidad, va a ver que no hay carácter disponible. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues esto que está aquí. Va a poner el siguiente carácter, va a cambiar la bandera de disponibilidad afirmativa, indicando que ya se puso el siguiente carácter, ya se puede leer el carácter y despierta a quien lo tiene que leer, ¿no? Que es el otro hilo que fue bloqueado por la misma variable de condición. Y ya, y lo mismo, ¿no? Tenemos en nuestro bloque final y el unlock. ¿Por qué? Porque no siempre se va a entrar en este while. Entonces, cuando no se entre en este while, nosotros tenemos que desbloquear el mutex. Si sí se entra en este while, en automático se desbloquea dentro del método wait. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? No, Creo profe, que todo por ahora bien. no, profe. Sales. Entonces tenemos nuestro método, digo, nuestra clase llena, que a final de cuentas es uno de los hilos que se van a ejecutar, por eso está, ya sea que lo heredemos de Thread o que implementemos a Runnable, es igual, ¿no? Entonces tenemos nuestra clase llena, esa clase llena, pues aquí tiene los datos que va a compartir con el otro hilo, que precisamente es uno de ellos, pues es el mutex, para poder acceder al monitor de acceso y ver si se puede bloquear. Y el otro dato que se va a compartir es el de datos, que precisamente tiene los 4 variables miembros que les había dicho, ¿no? Entonces, definimos el constructor de nuestra clase, lo único que estamos haciendo es inicializando la clase datos, que es la que tiene los 4 variables que habíamos dicho, nuestro mutex, nuestro carácter, nuestra variable char, nuestra variable de disponibilidad, y ¿cuál otro? Déjenme decir, checo cuál otra. Y el candado, ¿no? El mutex. Ah, y la variable de condición, que es lo que tiene ahí. Y y obtenemos el monitor de acceso para poder validarlo, ¿no? Y para poder bloquearlo. Entonces, en el cuerpo de ese hilo que se va a encargar de, este, de generar caracteres, en el cuerpo de ese hilo lo que vamos a hacer es intentar generar todo el alfabeto desde la letra A hasta la letra Z, una letra en cada iteración. Entonces, en cada iteración vamos a intentar acceder al monitor de acceso, bloquearlo y poner el siguiente carácter, si es que se puede. Porque acuérdense que dentro del método cDatosChar estamos en un while infinito. Entonces, si no se puede porque la disponibilidad es verdadera, pues ahí va a venir un bloqueo, va a venir un cambio de contexto, se va a planificar el otro hilo y el otro hilo va a intentar leer el carácter que esté para ser leído, ¿no? Y lo va a imprimir. Si la disponibilidad es negativa, digo es falso, entonces va a producir el siguiente carácter, va a despertar al hilo que lo tiene que leer y pues ya viene de todos modos un cambio de contexto. Lo que va a pasar ahí. Luego, por otro lado, tenemos a la clase lee, que también hereda de la clase thread, entonces también de ahí se va a generar un hilo y también están los datos que va a compartir, aquí están. Y su constructor igual le pasamos como parámetro la instancia de la clase datos que vamos a generar en la clase principal, en el método principal, en el main, y simplemente le estamos inicializando y obtenemos el monitor de acceso para poder bloquearlo, bueno, intentar bloquearlo, ¿no? Y posteriormente desbloquearlo. Entonces, en el cuerpo de ese hilo vamos a declarar la variable que va a tener el carácter que se va a leer, en este caso, donde se va a almacenar lo que se lea, pues aquí en la letra H. Y y así como en el otro hicimos un while infinito, pues aquí hacemos un do while, ¿no? Para asegurarnos que por lo menos se haga una iteración. Y Y en cada iteración, pues vamos a intentar leer un carácter, por lo menos. Acuérdense que depende de la bandera de disponibilidad. Si no hay carácter para ser leído, se va a bloquear el hilo, va a venir un cambio de contexto y se va a planificar el escritor que tiene que generar el siguiente carácter a ser leído.
Si la disponibilidad es verdadera, se va a leer el carácter, se va a cambiar la bandera de estado de disponibilidad para decir que ya se consumió y se va a despertar al hilo que tiene que generar el siguiente carácter. ¿Y cuándo vamos a detenernos? Pues al llegar a la Z, que es el final del alfabeto. Y ya, lo único que hacemos es probarlo y a la hora de probarlo, pues nos va a estar imprimiendo tanto lo que se generó, en este caso el carácter que se generó por el hilo escritor, el carácter que se leyó por el hilo lector, y así para cada letra del alfabeto, ¿no? Entonces, no importa cuál de los dos hilos se haya planificado primero, si se planificó primero el escritor, pues va a checar que la disponibilidad es falso y va a generar el primer carácter y va a despertar al otro hilo, ¿no? En este caso, pues no es tanto que lo despierte, porque a final de cuentas el otro hilo apenas se va a crear, ¿no? Entonces, si se hubiera planificado primero el lector, pues a la hora de intentar leer el carácter, va a leer que la disponibilidad es falsa, se va a bloquear, y entonces se va a ejecutar el siguiente hilo, que es el que va a producir el primer carácter. Entonces, ese es el chiste ahí, ¿no? Simplemente irse switcheando un hilo, otro hilo, un hilo, otro hilo, un hilo, otro hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas en la lógica están en un while true, casi, casi, los dos hilos. Y si no controlamos la ejecución de esos dos hilos, pues cada uno podría monopolizarse, ¿no? Ahí y estar leyendo, leyendo, leyendo o escribiendo, escribiendo y escribiendo. ¿Cómo lo estamos regulando? Con la condición y usando la variable de condición para bloquear o despertar a ese hilo. ¿Sí queda claro eso? Profe, entonces estaremos haciendo lock dos veces, ¿no? Ajá. Sí, uno lo estamos haciendo aquí y otro lo estamos haciendo dentro del método get2char. Ok. Y eso no afecta, bueno, ¿en qué afecta eso, profe? En este caso no te está afectando porque es diferente lock. Ah, ya, ya, ya. Bueno, y además, aunque fuera el mismo, no hay ningún problema porque estamos usando un reentrant. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo creamos? Aquí, 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 aquí. Mm, ¿Dónde está? Final lock. Aquí está. Estamos usando un reentrant lock. Entonces, aún si estuviéramos usando el mismo mutex, como es reentrante, pues simplemente aquí la cosa es que la misma cantidad de locks que se hagan es la misma cantidad de unlocks que se tienen que hacer. Ah, sí, cierto. ¿Vale? Sí, profe. Vale. Alex. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces seguimos, vamos a empezar a ver lo que son los semáforos. Bueno, repasar porque ustedes ya los han usado. Entonces, de lo que ustedes recuerdan de sus clases de sistemas operativos, ¿qué entendían por semáforo? Pues era un mecanismo que me permitía controlar el acceso al área crítica entre hilos o Ajá, ya para que no tuviéramos ningún problema al momento de utilizar las variables. ajá, exacto, ¿no? Entonces, en este caso, podemos entender el semáforo como una especie de bloque sincronizado, pero ese bloque sincronizado le va a permitir entrar al área, a la sección crítica más de un hilo. Bueno, depende el valor con el que inicialices el semáforo, pero puede permitir la entrada a uno o más hilos a esa sección crítica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues limitar la cantidad de hilos que estén interactuando dentro de esa sección crítica. ¿Cómo se implementa? Pues muy sencillo, a partir de un número entero, de un número entero y de una cola, ¿no? ¿Por qué de una cola? Porque los hilos que no puedan acceder a la sección crítica se van a bloquear, entonces se van a ir encolando y van a estar esperando a que se libere al menos un permiso del semáforo. Entonces así es como está implementado. Entonces aquí en la diapositiva dice que, ¿dónde está la flecha? Aquí. Dice que el semáforo a final de cuentas es un número entero que se va a inicializar con un valor que debe de estar por encima de cero, de 1 en adelante, y es la cantidad de permisos que va a otorgar para acceder a la sección crítica, o sea, es la cantidad podría decir necesario porque un
consumir más de un permiso. Entonces, por eso es la cantidad de permisos que va a otorgar para acceder a la sección crítica, ¿no? Entonces, dentro de un semáforo se van a permitir realizar dos tipos de operaciones, una operación de incremento y una operación de decremento de ese número entero. El decremento se va a dar cuando un hilo solicite permiso para acceder a la sección crítica, entonces la cantidad de permisos con la que se inicializó el semáforo se va a decrementar en uno, al menos en una unidad, porque insisto, un hilo puede tomar más de un permiso, y, y la de operación de incremento se va a dar cuando ese hilo haya terminado de ejecutar sus instrucciones dentro de la sección crítica y devuelva él o los permisos que pidió prestados. Es así de simple. ¿Para qué nos va a servir? Pues como dijo el compañero, ¿no? Para contener la cantidad de hilos que puedan estar interactuando dentro de esa sección crítica y accediendo a las variables compartidas. Entonces, de aquí lo único que hay que resaltar es que cuando la cantidad de permisos para ser otorgados por parte del semáforo es igual a 1, pues ese semáforo se convierte en una exclusión mutua. ¿Por qué? Porque nada más un hilo puede acceder a la sección crítica y ya. Pero si esa cantidad de permisos es igual a 0, cualquier hilo que quiera acceder a la sección crítica se va a bloquear hasta que se libere al menos uno de los permisos, y es cuando nuevamente van a poder entrar. Entonces, ¿qué tipos de semáforos conocen? Pues dos, ¿no? Los semáforos con nombre y los semáforos sin nombre. ¿Cuáles son los semáforos sin nombre? Un semáforo sin nombre, pues a fin de cuentas lo vamos a ver como un entero, insisto, que es una variable de tipo entero que me va a decir cuántos hilos o cuántos permisos pueden ceder para poder acceder a la sección crítica. Cada que se pide un permiso se decrementa en 1 ese número entero, y cuando llega a 0, cualquier hilo que pida un permiso va a ser bloqueado. Se llaman sin nombre porque realmente solo van a existir en el ámbito del proceso donde fueron lanzados. Entonces, ese semáforo solo va a existir mientras se esté ejecutando ese proceso. Una vez que ese proceso finaliza, pues deja de existir el semáforo, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Y, y esa variable de tipo entero a la que van a acceder esos hilos, pues va a ser una variable global, ¿no? Precisamente para que todos los hilos puedan acceder a ella, necesita ser una variable global, porque recuerden que todos los hilos comparten el mismo espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron creados, y, y físicamente pues se va a almacenar en la memoria compartida entre los hilos de ese proceso, ¿no? Tal cual como les dije, como una variable global, pero el problema pues es que nada más va a ser visible para los hilos que estén dentro de ese proceso, no para otros hilos, y una vez que ese proceso se muere, pues también se termina el ámbito de esa variable global o de esas variables global que estén utilizando, ¿no? Entonces, ese es el único problema que tienen los semáforos sin nombre. Por otro lado, se tienen los semáforos con nombre, y esos semáforos con nombre van a ser persistentes. Y van a ser persistentes porque ya no se van a guardar como si fueran variables globales que están todo el tiempo en memoria dentro del ámbito de ese proceso, sino que se van a almacenar en el sistema de archivos, ¿no? El sistema de archivos virtual del sistema operativo. Y entonces, mientras no se apague la máquina o mientras no se reinicie la máquina, pues ese archivo va a existir, entonces ese semáforo va a existir y puede ser accedido ahí. Pero una vez que reinicias la máquina, pues igual deja de existir, ¿no? ¿Sí se entiende la diferencia? Yo sí me perdí un poco, profe. ¿Puede repetirlo? Sí. Un semáforo sin nombre va a ser una variable global, a final de cuentas. Y como es una variable global, puede ser accedido por todos los hilos dentro de un proceso, pero su tiempo de vida solamente está restringido a la vida del proceso. Cuando se muere ese proceso, se muere ese semáforo, deja de existir. Y por otro lado, un semáforo con nombre no se va a almacenar en una variable global, se va a almacenar en un archivo. Entonces, mientras exista el archivo, van a poder acceder a él, o sea, se va a poder acceder a ese semáforo, no nada más los hilos que fueron creados en ese proceso, sino hilos creados en otros procesos. ¿Por qué? Porque está en el sistema de archivos
archivos. Y mientras no se reinicie la computadora, pues va a existir ese semáforo y puede ser accedido por diferentes hilos de diferentes procesos. ¿Sí se entiende? Sí, profe, ya quedó más claro. Sales. Bueno, en el caso de Java, nativamente solo se trabaja con semáforos sin nombre. Insisto, nativamente, aunque pueden trabajar con semáforos con nombre a partir de implementaciones de terceros, pero eso ya no es parte de la definición del lenguaje como tal, no es nativo, ¿no? ¿Sale? Entonces nosotros nada más vamos a ver en el caso de Java los semáforos sin nombre, que son los que vienen de manera nativa a través de la clase semáforo, que se encuentra en el paquete java.util.concurrent. Ahí encuentran esa clase semáforo. Entonces esa clase, ¿qué pasó? Profe, ¿es con nombre o sin nombre el que usa Java? Sin nombre. ¿Sin nombre? Vale. Ajá. Sí, que realmente es muy fácil de implementar el otro. ¿Qué tendrías que hacer? Pues, crear un archivo y crear una cola. Entonces, bueno, y implementar la lógica, ¿no? Para ir encolando los hilos que quieran acceder al semáforo si es que ya llegó a cero el contador. Pero realmente no es difícil de implementar. Entonces, bueno, retomando aquí, la clase semáforo tiene diferentes constructores. Aquí vamos a ver estos dos. Uno uno nada más tiene un parámetro, que es la cantidad de permisos que va a otorgar ese semáforo, o sea, la cantidad de tareas que pueden acceder a la sección crítica, y considerando que cada que un hilo acceda a esa sección crítica, se va a decrementar en 1 esa cantidad de permisos por ser otorgados, y cuando llegue a 0, y si nuevamente se intenta acceder a un permiso, pues ese hilo va a ser bloqueado hasta que se libere al menos uno de los permisos, ¿no? El segundo constructor, si se fijan, tiene dos parámetros. El primero es igual, se inicializa la cantidad de permisos que va a otorgar el semáforo, y el segundo es el parámetro de justicia que ya habíamos visto con el mutex. Simplemente es para que una vez que haya al menos un permiso por ser otorgado, se le otorgue al hilo que lleve más tiempo esperando por él. Y eso sería para que, independientemente de la prioridad de los hilos bloqueados que están esperando ese permiso, se le otorgue al que lleve más tiempo esperándolo, ¿no? Entonces ya creamos nuestro semáforo utilizando alguno de los constructores. ¿Qué métodos podemos acceder ahí? Son estos métodos que están aquí y otros que vienen, creo, en la siguiente diapositiva. Por un lado tenemos el método acquire. El método acquire, para lo que va a servir es para que un hilo solicite un permiso del semáforo para acceder a la sección crítica. Y aquí está, como les decía, ¿no? Un hilo puede pedir más de un permiso. Aquí está con el método acquire, y aquí está especificando la cantidad de permisos. ¿Y para qué se requeriría pedir más de un permiso? Pues por lo mismo de que dentro de tu hilo a lo mejor puedes invocar a otro método, y ese otro método como que pudiera generar otra especie de recursividad, ¿no? Y tener que entrar varias veces al acquire. ¿Sí se entiende? Como lo que vimos con el reentry and lock, que requieras hacer varios accesos. Entonces en este caso requerirías solicitar varios permisos, ¿no? Es lo análogo, ¿no? Es algo muy parecido. Ahí ya depende de la lógica del programa que estén implementando. Y entonces el método acquire quedamos que es bloqueante. ¿Por qué es bloqueante? Porque si a la hora que tú solicitas un permiso para acceder a la sección crítica y el semáforo ya no tiene permisos para dar, ya su contador llegó a 0, pues en ese momento te vas a quedar bloqueado esperando hasta que ese contador vuelva a valer por lo menos 1 y te pueda dar ese permiso. Entonces, tanto el primer método acquire como el que está sobrescrito acá abajo, son bloqueantes, ¿no? Entonces, si no puedes acceder al permiso del semáforo para entrar a la sección crítica, te quedas bloqueado. Pasas del estado de ejecución al estado de bloqueo de manera indefinida hasta que se libere alguno de los permisos con el método release, o hasta que te interrumpan con el método interrupt. Por otro lado está el método acquire uninterruptedly. El método acquire uninterruptedly igual va a intentar solicitar un permiso del semáforo, y en caso de que no tenga permisos por otorgar el semáforo, te vas a bloquear.
pero en este caso solamente vas a poder ser desbloqueado cuando alguien invoque el método release para liberar el permiso, o alguno de los permisos del semáforo, ¿no? No te vas a poder desbloquear porque te interrumpan, simplemente porque se libera el permiso, ¿no? Tenemos el método available permits, que nos va a indicar cuántos permisos le quedan al semáforo por otorgar. A lo mejor sería una buena práctica antes de invocar el método acquire, primero validar cuántos permisos le quedan, ¿no? Y en caso de que la cantidad de permisos sea igual a 0, pues ya ni siquiera hacemos el acquire, hacemos otra cosa, ¿no? Porque ya sabemos que nos van a bloquear, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ese método release, igual vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, Vale. sí, de hecho en esta diapositiva ya está, mira, está el método release, ¿vale? Vale, vale. Entonces, tenemos el método drain permits. El método drain permits lo que va a hacer es poner a 0 la cantidad de permisos que le quedan por otorgar a un semáforo. Como haz de cuenta que si tú quisieras de repente ya mm, parar, parar pues parar el trabajo que se está haciendo dentro del semáforo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pararlo o pausarlo. ¿Qué haces? Pues mandas a 0 la cantidad de permisos, ¿no? Y con eso ya pues nadie más va a poder entrar para estar haciendo lo que está haciendo ahí. Y es como si se pausara temporalmente, ¿no? Y ya después la los puedes liberar. Entonces, ¿qué podrías hacer? Pues primero preguntar, ay, ¿dónde está ay, podrías primero preguntar con el método available permits, ¿está? Y con eso puedes saber cuántos permisos le quedaban, ¿no? Y luego para pausarlo, pues con el método drain permits, y ya después con el método release, que está sobrecargado, pues especificas cuántos permisos son los que vas a regresar, ¿no? Si es que lo quisieras despausar, ¿no? Ujú. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Si Profe, no, cuando, para por ejemplo, llevamos a acquire, ¿en qué momento ya se acuérdate, desbloquea? ¿en qué momento qué? Ya se vuelve a agregar ¿El el permiso? permiso. Ah, Jesús. después de hacer el acquire, vamos a qué. Lo que vas a hacer es primero vas a inicializar tu semáforo, así como está aquí en la diapositiva. Generas tu instancia de tu semáforo al inicio de tu código, o ya que lo vayas a necesitar. Entonces generas la instancia, en este caso este semáforo va a tener 2 permisos por otorgar y tiene el parámetro ay, ¿cómo les había dicho que se llama? La justicia, el parámetro de justicia. Entonces ya tienes tu semáforo, chéquense que en este caso el semáforo tiene el modificador de tipo final, ¿para qué? Para que cada que se acceda al semáforo tengamos el valor más fresco sobre la cantidad de permisos que le quedan para otorgar, a pesar de que varios hilos estén interactuando sobre él, tratando de acceder a algún permiso, ¿no? Por eso le ponemos el final. Como muchos hilos van a estarlo consultando para solicitarle permisos, queremos que siempre nos devuelva la cantidad más fresca o más actual de cuántos permisos le quedan por otorgar. Por eso le ponemos el modificador final. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ya que lo vayas a utilizar, pues si haces tu bloque try catch finally o tu bloque try finally, así como lo hacíamos con el mutex, y vas a intentar adquirir un permiso. Si sí se te otorga un permiso porque todavía le quedaban permisos por dar al semáforo, entonces ya empezaría tu sección crítica, que es aquí donde tengo el comentario, ¿no? Esto sería la sección crítica, lo que tienes aquí. Y ya cuando termines de ejecutar la última instrucción de la sección crítica, pues pones el bloque finally y liberas el permiso. Así de fácil. ¿Sí se entiende? Ok. Sí, profe. Va. Entonces, los métodos que estábamos viendo tenemos el método getQthreads, me devuelvo un entero y con ese método yo voy a poder saber cuántos hilos hay en espera de algún permiso, cuántos se bloquearon porque invocaron el método acquire o try acquire y no sé, bueno, en este caso el método acquire, porque try acquire es no bloqueante.
intentaron acceder a algún permiso y no se les dio porque ya no tenía permisos por dar el semáforo, y entonces se quedaron bloqueados. Y entonces si quiero saber cuántos hay bloqueados, pues con el método getQueThreads. Tengo el método hasQueThreads, que tiene un booleano y me va a ayudar a saber si hay por lo menos un hilo bloqueado esperando un permiso. Tengo el método isFair, que me va a decir si el semáforo se creó con el parámetro de justicia habilitado. Tengo el método release para liberar un solo permiso del semáforo, o para liberar varios permisos. Si es que se adquirieron varios permisos, pues se tienen que liberar varios permisos. Y tengo el método tryAcquire, que es no bloqueante. Va a intentar adquirir un permiso del semáforo, pero si el semáforo ya no tiene permisos por dar, te va a devolver un falso. Y entonces ahí podrías validar en un if el semáforo, y más bien if el semáforo.tryAcquire, si eso es igual a falso, significa que entonces no hay permisos por otorgar, y entonces invocas a otro método a que tú lo haga otra cosa mientras, ¿no? Antes de tratar de regresar ahí. Y a lo mejor eso lo podrías meter en un while. Entonces haces un intento, no puedes acceder, pues entonces haces otra cosa, luego regresas en la siguiente iteración del while, otra vez tratas de entrar, no se puede, pues te sales, bueno, te vas a hacer otra cosa, ejecutas otro método, luego regresas a la siguiente iteración, tratas de acceder, te dice que sí, pues ahora sí ya entras, haces lo que tengas que hacer, liberas el permiso y haces un break para salir de ese while, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y solo se puede con un hilo a la vez con este? ¿Cómo? Este solo puede hacerse como un hilo a la vez. ¿Ves? No, perdón, un permiso a la vez. Un permiso a la vez, ajá, exacto. Vale, vale. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Déjenme lo encuentro. Ahí está. Mm. Este programa está en la página, igual se llama restaurante.zip. Restaurante. Ahí está, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la clase restaurante.java y por otro lado tenemos la clase cliente.java. Vamos a ver ¿cuál será bueno primero? Primero vamos a ver la clase cliente. La clase cliente va a representar un hilo. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a entender este programa? Déjenme hacerles un dibujito, así para que se vea. Entonces, creo que para la otra voy a mejor hacer desde antes el dibujo. Imagínense que tienen un restaurante y en ese restaurante tienen N cantidad de mesas. Y por cuestiones de tiempo, pues nada más voy a dibujar dos, ¿no? Ahí. Soy medio malo dibujando. Imagínense que fuera un restaurantito que tiene N cantidad de mesas y hay N cantidad de clientes que quieren entrar a comer, ¿no? Y que una gente, entonces cada persona va a ser un hilo. Y esos hilos quieren entrar a sentarse un tiempo ahí en
cada uno en una mesa diferente, ¿sí se entiende? O sea, un hilo. Bueno, las personas son los hilos y las mesas que eran, perdón. Ajá. Las mesas, la cantidad de mesas es la cantidad de permisos que va a otorgar el semáforo. El restaurante es el semáforo y los hilos van a intentar acceder a esas mesas. Ok, Ajá. sí. Entonces, ya teniendo eso en mente, nos vamos para acá. Déjenme limpiar tantito, si no, no se va a ver el código. Entonces, tenemos nuestra clase cliente que hereda de la clase hilo, por eso les decía que cada cliente se va a sentar a comer a la mesa una cantidad de tiempo aleatoria entre 0 y 30 segundos. Entonces, por eso es que estoy portando a la clase random, porque voy a generar un número aleatorio entre 0, bueno, entre 1 y 30 segundos. Ajá, ¿sí se entiende? Bueno, entonces, tengo mi clase cliente que hereda de hilo. Esa clase cliente va a compartir, porque todos los hilos van a compartir entre ellos, pues precisamente el restaurante, ¿no? Que en este caso es el semáforo, y para pedirle un permiso para entrar y sentarse a comer a la mesa. Cada cliente tiene asignado un ID, un identificador de cliente, que va a ser el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3, el cliente 4, el cliente N, ¿no? Para eso es este campo del client ID o cliente ID. Tengo mi variable de tipo random, que simplemente les digo es para calcular la cantidad de tiempo que se va a sentar a comer a la mesa un usuario, un cliente. Aquí simplemente tenemos el constructor y en ese constructor lo único que estamos haciendo es especificar bueno, es pasar como parámetro para inicializar el semáforo, que es el restaurante, y asignarle el identificador a cada cliente. Insisto, el cliente 1, el 2, el 3, etcétera. Ahora, la labor del cliente o el cuerpo de ese hilo está muy sencillo. Lo primero que va a hacer el cliente es intentar acceder a una mesa. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Entonces, va a intentar, bueno, primero va a intentar obtener una mesa. Aquí está con el método getMesa, que ahorita lo vamos a ver de la clase restaurante. Entonces va a intentar acceder a un permiso del semáforo para poder entrar y sentarse a comer a una mesa. En caso de que no pueda acceder a ese permiso, pues el hilo se va a bloquear. Si sí se puede acceder a un permiso del semáforo, entonces el cliente sí va a obtener la mesa y va a poder ejecutar la siguiente instrucción, que es un bloque try. En este caso, un bloque try catch finally. Entonces, si sí puedes acceder a la sección crítica, ¿qué vas a hacer? Pues vas a calcular la cantidad de tiempo que te vas a sentar a comer a la mesa, ¿no? Entonces calculamos el random entre 1 y 30. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Entonces obtiene el número entero entre el 1 y el 30, que es la cantidad de tiempo que se va a sentar a comer. Mientras ese cliente está comiendo, pues ese hilo va a estar bloqueado. ¿Por qué? Porque va a estar comiendo, ¿no? Es un build temporizador que va a estar bloqueado de entre 1 y 30 segundos que se va a sentar a comer y después se va a despertar, que es cuando ya terminó de comer y va a liberar el permiso. Entonces, aquí mandamos imprimir que ese cliente va a comer por tal cantidad de segundos. Es lo único que dice aquí. El cliente 1 o 2 o 3 o N va a comer por tantos segundos, ¿no? Insisto, es la cantidad de tiempo que se va a bloquear. Por eso hacemos un sleep de la cantidad del número entero que nos haya dado aleatorio, lo multiplicamos por 1000 porque nos lo da en milisegundos el método sleep y es la cantidad de segundos que se va a sentar a comer. Y una vez que despierte de su bloqueo, pues nos va a decir que ese cliente ya terminó de comer y lo único que hacemos es en el bloque finally vamos a intentar, bueno, en este caso estamos invocando el método el método release, ahorita lo vamos a ver dentro de la clase restaurante. Y eso es lo único que va a hacer el cliente. Solicita permiso para entrar al restaurante, o sea, solicita un permiso del semáforo. Si se le concede, calcula cuánto tiempo se va a sentar a comer, se sienta a comer, al terminar el tiempo de comida, va a liberar el permiso. Ya, no hace gran cosa, ¿no? Luego tenemos la clase restaurante,
En esa clase de restaurante vamos a hacer uso de un semáforo, por eso estamos aquí importando la clase semáforo. Y tenemos una variable miembro que precisamente es el semáforo y va a estar inicializado a la cantidad de mesas, ¿no? Entendiéndose que nada más va a dar un permiso por cada mesa, porque nada más va a comer una persona por cada mesa, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí nuestra variable miembro mesas. Y en el constructor lo único que estamos haciendo es inicializar el valor de ese semáforo al parámetro que se le esté pasando. Después tenemos el método obtener mesa, aquí está getMesa. Y ese método obtener mesa, quien lo ejecute, lo que va a hacer es mandar imprimir cliente tal, por ejemplo, cliente 1 o cliente 2 o cliente N, está intentando obtener una mesa y va a intentar hacer una query para acceder a un permiso del semáforo para poder entrar y sentarse a comer en la mesa. ¿Sí se entiende? Ok, ese es un intento, ¿no? Ajá, es un intento, por eso está dentro de... Ajá. Entonces va a intentar acceder a la sección crítica. Si no se puede acceder porque ya no tiene permisos el semáforo, ahí se va a quedar bloqueado ese hilo. Si sí se puede acceder a la siguiente instrucción, entonces ese mismo hilo va a mandar a imprimir. El cliente consiguió una mesa. Y es lo único que va a hacer ese método porque la finalidad es simplemente obtener la mesa, ¿no? Luego tenemos el método para devolver mesa. Aquí está, return mesa. Y se le pasa como parámetro el identificador del hilo. Va a mandar a imprimir cliente tal, cliente 1 o 2 o N. Devolvió mesa. ¿Cómo la liberamos? Pues con un release, fin de cuentas, ¿no? Y y ya en el programa principal, porque aquí está el programa principal, lo único que hacemos es inicializar nuestro semáforo. Si se fijan, aquí estoy inicializando el semáforo a 5 permisos. Y después aquí tengo un for, donde ese for va a ir desde 1 hasta 5 y va a crear 5 hilos. Aquí está, ¿no? Acuérdense que la clase cliente hereda de la clase thread, entonces cada que genero una instancia estoy creando un hilo y estoy inicializando ese hilo. A ese hilo se le pasa como parámetro el semáforo y su identificador, ¿no? El primer hilo va a decir el identificador 1, el segundo el identificador 2, el tercero el 3, el cuarto el 4, el 5 y así, ¿no? ¿Vale? Entonces, así como está ahorita el programa, estoy otorgando 5 permisos en el semáforo y estoy creando 5 hilos. Pues, técnicamente todos alcanzarían a entrar a comer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Si tengo 5 permisos y hay 5 hilos, pues todos van a alcanzar un permiso. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces lo corremos y primero se planificó el hilo 3. Dice que está intentando obtener una media. Su ranura de tiempo nada más le alcanzó para ejecutar esa instrucción. Vino un cambio de contexto, se planificó el hilo 4. También dice que está intentando obtener una mesa. Su ranura de tiempo solo le alcanzó para ejecutar una instrucción. Luego se planificó el hilo 5 y aquí dice que está intentando obtener una mesa. Su ranura de tiempo le alcanzó para ejecutar la siguiente instrucción, que es cuando invoca el método getMesa e internamente se invoca el método acquire para solicitar un permiso del semáforo. Entonces, esa ranura de tiempo del hilo 5, chequen, les alcanzó para imprimir la primera línea, luego para bueno, ejecutar el método getMesa y luego para calcular la cantidad de tiempo que se va a sentar a comer. Y hasta ahí. Ahí, acuérdense que una vez que ya sabes cuánto tiempo te vas a sentar a comer, viene el sleep. El sleep por 23,000 milisegundos, ¿no? Entonces ahí sale de contexto de ejecución el hilo 5, se planifica otro hilo. En este caso el hilo que se planificó fue el hilo 2. Dice que está intentando obtener una mesa, su ranura de tiempo nada más le alcanzó para ejecutar una instrucción, viene un cambio de contexto, se planificó el hilo 1, que dice que igual está intentando obtener una mesa, entonces ya se planificaron el hilo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Solamente el hilo 5 se ha agandallado una mesa. Todos los otros hilos todavía no intentan solicitarlo. ¿Por qué? Porque no han sido planificados otra vez. Entonces, en eso se planifica otra vez el hilo 3 y ya hace el acquire
logra acceder a una mesa, viene un cambio de contexto, su ranura de tiempo solo le alcanzó para ejecutar esa instrucción, se planifica el hilo 4, pues también consigue una mesa, hace otro quire, y viene el cambio de contexto, se planifica otra vez el hilo 3, y ya le alcanza para calcular cuántos segundos se va a ir a dormir, en ese caso dice por 11 segundos, luego viene, bueno, se bloquea, hace el sleep por 11.000 milisegundos, viene un cambio de contexto, se planifica el hilo 1, su ranura de tiempo le da solo para ejecutar una instrucción, que es donde hace bueno, una o dos, hasta donde hace el acquire y manda a imprimir. Son como dos instrucciones. La primera es hacer el acquire y la segunda manda a imprimir que consiguió una mesa, ¿no? Luego viene el cambio de contexto, se planifica el hilo 2, igual, hace el acquire y manda a imprimir que consiguió la mesa. Luego viene el cambio de contexto, se planifica el hilo 1, calcula el random y dice que se va a ir a dormir 18 segundos, se va a sentar a comer por 18 segundos, en eso se bloquea, viene el cambio de contexto, se planifica el hilo 4, hace el random también, sabe que se va a dormir 23 segundos, lo imprime y sale de contexto de ejecución, se bloquea por 23 segundos, mientras se planifica el hilo 2 y igual hace su random, le da 30, se va a dormir 30 segundos y mientras están dormidos el hilo 2, el hilo 4 y el hilo 1, pues transcurren los 11 segundos, que es lo que se fue a dormir el hilo 3, ¿no? Y dice que entonces el hilo 3 terminó de comer. Entonces, al terminar de comer, ¿qué haces? Pues haces un release para liberar un permiso del semáforo. Entonces, por eso dice que ya devolvió la mesa. Luego se desbloquea el hilo 1. Transcurrieron ¿cuántos? Los 18 segundos. Entonces, libera también el permiso, hace el otro release. Y luego así para los demás hilos van liberando los permisos. Aquí no se ve ningún problema porque pues todos los hilos alcanzaron un permiso, ¿no? Todos los clientes alcanzaron mesa. ¿Sí se ve? El problema vendría ya cuando hubiera 6 hilos y 5 permisos. Vamos a quitarle permisos, ¿no? Vamos a decirle que el hilo nada más vaya a tener, por ejemplo, 2 permisos. Entonces siguen siendo 5 clientes, pero ahora nada más hay 2 mesas, ¿no? Entonces van a tener que esperar hasta que dejen de comer algunos. Entonces, si lo volvemos a correr, otra vez se planificó primero el hilo 3, su ranura de tiempo nada más le dio para ejecutar una instrucción, igual a los otros 4 hilos. Por eso, si se fijan, las primeras 5 líneas que imprimió fueron los 5 hilos que se planificaron y les alcanzó nada más para ejecutar una instrucción, ¿no? Que es donde dice que están intentando hacer una acquire. Y después, el hilo ganón fue el hilo 5, que es el que hizo el acquire y dice que consiguió la mesa. Pero acuérdense que en este caso dejé 2 permisos. Entonces, tanto el hilo 5 como el hilo 3 pudieron hacer el acquire sobre los permisos del semáforo. El hilo 1, el hilo 2 y el hilo 4 no. Entonces, por eso a partir de aquí, ni el hilo 1, ni el hilo 2, ni el hilo 4 se ejecutan hasta que se libera un permiso. Solo el hilo 5 y el hilo 3, que es lo que está aquí. El hilo 3 dice que se va a dormir 19 segundos, el hilo 5 12. Entonces, mientras no hizo nada la máquina, hasta que transcurrieron 12 segundos, que se despierta el hilo 5, que es el que se durmió menos tiempo, y libera ese permiso. Y al momento que libera el permiso, ahora sí, el hilo 4 puede acceder a ese permiso para entrar. ¿Sí se ve? Mientras estaban bloqueados el hilo 1, el 4 y el 1, 2 y 4. Entonces, cuando termina el hilo 5, en este caso el ganón fue el hilo 4, que consigue la mesa, el otro hilo, el 5, sigue dormido, entonces le da tiempo al hilo 4 de comer y irse, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más se durmió 3 segundos. Entonces pasaron los 3 segundos, llegó, se sentó, comió, se levantó, devolvió el permiso y aquí está. Y al devolverlo, pues alguno de los que faltan, que son el hilo 2 y el hilo 1, pues ya se puede sentar a comer, ¿no? En este caso es el hilo 2, adquiere la mesa, se sienta a comer por 8 segundos y en eso ya termina de comer el hilo 3, que se había sentado por 19 segundos, y libera su permiso y ya cuando libera el permiso ya el hilo 1 ya puede entrar. Pero ya se está conteniendo a que nada más haya 2 hilos en todo momento. ¿Sí se ve? Sí, profe.
Y si lo queremos convertir en un mutex, lo único que tenemos que hacer es darle nada más un permiso por ver, ¿no? Entonces, si nada más le otorgamos un permiso a ese semáforo, ya tenemos un mutex ahí. Una exclusión mutua, donde todos los hilos pudieran estar pidiendo chance, que es lo que está haciendo aquí. Están pidiendo permiso, pero ninguno está obteniendo ese permiso, pero se quedaron ahí parados, ¿no? Pasmados un ratito. El hilo 1 sí consiguió el permiso, pues es el que entró, calculó cuánto tiempo se iba a ir a dormir, se fue a dormir, mientras los otros hilos que se planificaron solo pudieron imprimir la primera línea porque cuando quisieron hacer el acquire se quedaron bloqueados y hasta que el hilo 1 terminó de comer y liberó ese permiso, pues el siguiente hilo lo pudo acceder. Y hasta que ese hilo terminó, el siguiente hilo lo pudo acceder. Y hasta que ese hilo termine, el siguiente. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Dejen que acabe. Ya acabó el 5. Ahora lo accede el 2. Y ya nada más que acabe. Ahora está el 3. Ya nada más que acabe, ahora sí ya acaba el programa. Ahí está. Entonces, cuando ustedes en algún momento necesiten generar una especie de contención para que no todos los hilos entren a un mismo lugar, como por ejemplo si ustedes estuvieran trabajando con alguna alberca de hilos y no quieres dejar que más de cierta cantidad de hilos entren ahí, pues lo puedes contener con un semáforo, ¿no? Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Y aquí no tenemos el join por gracias a los sleep, ¿no? Ajá, exacto. Profe. No, pues todo bien, ¿Vale? todo claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Antes de... no, sí, vamos a ver las tuberías. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto cómo crear hilos, ya vimos cómo sincronizar esos hilos a través de diferentes medios. Ya vimos cómo utilizar una sincronización a nivel de bloque, a nivel de variable, a nivel de método. Ya vimos cómo hacer la sincronización a un nivel más detallado mediante la interfaz log, mediante la clase reentran log, mediante la clase reentran read write log. Y ya vimos esa parte de la sincronización, pero ahora falta ver la parte de la comunicación. Ya habíamos visto que si nosotros queremos comunicar hilos, la comunicación es casi directa en el sentido de que con todos los hilos que estamos trabajando dentro de un mismo proceso comparten el espacio de memoria de ese proceso, pues basta con que el dato que quieras compartir lo coloques en una variable global, ¿no? Y eso sería como que una solución. Pero pudiera darse el caso de que tú quieras compartir un dato, no para ti, sino nada más entre dos hilos en particular, ¿no? A lo mejor no quieres que todos accedan a un dato, solamente el hilo que tú quieres. Entonces, ¿qué haces? No lo puedes poner en una variable global o en un archivo, porque esos son accesibles por todos los hilos de ese proceso, ¿no? Entonces, no quedaría seguro ahí. Entonces, ¿qué haces? Pues lo pones en una variable local, al fin que las variables locales se almacenan en la pila del hilo y por lo tanto no los pueden ver los otros hilos, ¿no? A menos que tú se lo compartas, ¿no? ¿Y cómo se lo vamos a compartir? Pues a través de una tubería. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí se entiende eso o no? Sí, profe. Pero entonces, la finalidad de la tubería es poder compartir datos entre hilos, datos que no son globales, ¿no? O sea, datos que tienes almacenados en variables locales y como la variable local se almacena en la pila de un hilo y esa pila no es accesible por otro hilo, pues porque cada hilo tiene su propia pila independiente, pues no lo puede ver el otro hilo a menos que tú se lo compartas, en este caso a través de una tubería. En el caso de Java, esas tuberías las vamos a acceder a través de flujos. Acuérdense que hasta ahorita
toda la comunicación en Java la hemos visto utilizando flujos, ¿no? Ya sea para leer archivos, para escribir datos en un socket, para mandarlo a otra máquina, o para mandar un dato de donde sea a donde sea. Por ejemplo, del teclado a la aplicación, usamos un flujo. De la aplicación a la salida estándar, que es la pantalla, usamos otro flujo, ¿no? Entonces, el pan de cada día en Java son los flujos. Entonces, para poder utilizar tuberías y conectar un hilo con otro hilo, pues vamos a usar flujos. En este caso, los flujos que vamos a utilizar se llaman Pipe Input Stream, que es el flujo de lectura para leer datos desde una tubería, y Pipe Output Stream, que es el flujo de escritura para escribir datos en una tubería. ¿Sí se entiende? Input era para escritura, ¿no? Input es de lectura y Ah, output vale, es de vale. escritura. Ajá. Ok, sí, sí, como todos los demás, ¿no? Ajá, son flujos orientados a byte. Entonces, ¿qué es lo que van a leer o escribir? Bytes. Ajá. Si tú quieres que lean o escriban otra cosa como caracteres, a ese flujo, a ese pipe input stream, tendrías que conectarlo con otro flujo. Por ejemplo, déjenme hacerles aquí rápido nada más lo cerré. Bueno, no importa. Rápido, aquí se los pongo. Por ejemplo, si tú quisieras conectar tu tubería para poder escribirle caracteres, lo único que tendrías que hacer es ahí, ¿dónde está? Ya. Pipe output stream. Pipe output stream es igual a new pipe output stream. Entonces, con el pipe output stream lo que tú podrías hacer es escribir datos, escribir bytes en una tubería. Acuérdense que eso lo tenemos que tener en un flujo, digo, en un bloque try catch. Siempre que tengamos flujos o siempre que tengamos sockets, lo tenemos que meter en un bloque try catch. ¿Por qué? Porque puede haber errores de lectura y escritura, ¿no? De entrada y salida. Entonces, por eso es que siempre tenemos que hacerlo dentro de un bloque try catch. Ahí está, ¿no? Entonces, depende qué es lo que tú quieras escribir en la tubería. Si quieres escribir caracteres, pues entonces lo que haría sería poner un print, writer, es igual a new, print, writer. Y que le metemos un new output stream writer. Y aquí donde vamos a escribir, pues en la tubería, ¿no? ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, si quisieras escribir un dato en la tubería, pues harías un pw.print ln y estaríamos escribiendo aquí no sé, un hola. Y ese hola quedaría almacenado en la tubería. Y desde otro hilo tendría que hacer un pipe input stream y asociarle un flujo orientado a carácter a ese pipe input stream para sacar el dato. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Si no quisieras escribir eso, sino cualquier dato primitivo, pues en lugar del print writer pones un data output stream asociado al pipe output stream, que es todavía más fácil, ¿no? Entonces, en lugar de ese, lo único, de hecho, esto ya lo vimos cuando vimos los sockets, ocupa lo mismo, exactamente. Ya nada más les pongo el del data. Data output stream. Data output stream es igual a new data output stream. Y este iría directo sobre el pipe output stream porque es orientado a byte. Y entonces si quisieras escribir un dato, pues data output stream punto write int, por ejemplo, un 7. Y entonces en lugar de escribir texto en la tubería, estarías escribiendo un entero. O si quisieras escribir un objeto, pues usarías un object output stream y lo asociarías a la tubería. ¿Sí se entiende?
Sí, profe. Y para la parte de la lectura, pues sí sería poner un pipe input stream. Pipe input stream es igual a new pipe input stream. Y ese pipe input stream tendría que estar conectado con la tubería de escritura, ¿no? Entonces ahora sí, todo lo que se escriba en la tubería, que es el pipe input stream, lo vamos a poder acceder desde el pipe input stream. Y si quisieras leer los caracteres que se escribieron, pues harías un buffer reader. Y ahí dentro le ponemos el input stream reader. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pipe solamente lee o escribe bytes y en este caso queremos leer caracteres, entonces necesitamos hacer la conversión de bytes a caracteres, ¿no? Y así. Y ya nada más para leer, pues harías un string datos es igual a br.readline. Y ya estaríamos leyendo desde la tubería. ¿Sí se entiende? Y si quisieras leer el entero, pues lo que haría sería un data input stream es igual a new data input stream. Y este lo conectas directo al pipe input stream. Y ya nada más index es igual a data input stream.read int. Ya está. Y ya estarías leyendo el entero de la tubería. Ajá. Y si quisieras leer un objeto, pues en vez de un data input stream sería un object input stream que conectarías con el pipe input stream y usarías el read object. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Bien. Entonces vamos a ver la teoría antes de ver un ejemplo. Más dejen ver qué son. Sí, sí da tiempo. Entonces tenemos por un lado la clase pipe input stream, que es un flujo de lectura orientado a byte, que me va a permitir leer bytes desde la tubería. Entonces, ¿cómo puedo ver esa tubería? Esa tubería la puedo ver como un arreglo de bytes. Ese arreglo de bytes por default tiene un tamaño de 1024 bytes, o sea, un kilobyte. Y yo le puedo hacer más grande o más pequeño el tamaño. Y además la tubería me va a dar dos índices. Un índice que se llama in y un índice que se llama out, que son con los que yo me voy a ubicar dentro de ese arreglo, ¿no? Que sería mi tubería. El índice in, lo que me está diciendo es cuál es la posición donde se van a almacenar los datos en la tubería. Si tú usaras una escritura, un pipe output stream para escribir datos, a la hora que tú escribas, ¿dónde se van a almacenar? Se van a almacenar dentro de ese arreglo en la posición que está apuntada por el índice in. ¿Sí se entiende? ¿Es como un apuntador? Ajá, exacto. Nada más te dice en qué casilla del arreglo es donde se van a empezar a guardar los datos cuando tú hagas un write para escribir datos en la tubería. Y el otro índice, el out, te va a decir de dónde se van a leer los datos cuando tú hagas un read para leer los datos desde que están en la tubería. Te dice de dónde los va a sacar, se va a posicionar en la posición out y a partir de ahí va a empezar a leer lo que hay en la tubería. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, bueno. Y entonces, y tengo el otro campo que se llama pipe size, que te digo que es el tamaño de esa tubería, bueno, el tamaño del arreglo de esa tubería, asociado a la tubería, que por default son un kilobyte, pero tú lo puedes hacer más grande o más chico dependiendo de las necesidades de tu aplicación. Entonces, la clase pipe input stream me da estos constructores que podemos ver aquí. El primer constructor no recibe parámetros de entrada, entonces por default me va a dar la posición 0 para leer y para escribir. Me va a crear por default un arreglo de tipo 1024, digo, de tipo byte, de tamaño 1024 bytes, y es lo que me va a crear, ¿no?
y esa tubería no va a estar por default conectada a ninguna fuente de datos, a ningún origen de datos. Entonces, si tú intentas leer datos, ¿qué vas a obtener? Pues un fin de flujo, porque no hay nada que leer, un -1, porque es orientado a byte, hasta que lo conectes a un origen de datos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Luego tenemos este otro constructor donde tiene un parámetro que indica el tamaño del arreglo. Entonces, si tú quieres que ese arreglo no mida 1024 bytes, sino que mida más o que mida menos, pues tú puedes especificar el tamaño del arreglo para la tubería. Y es lo que pasas como parámetro. El siguiente constructor, tú le pasas como parámetro el origen de datos, de dónde va a leer los datos, que es una instancia de tipo pipe output stream. Entonces, que sería el equivalente a lo que estábamos haciendo aquí en el ejemplo, ¿no? A la hora de crear el pipe input stream, aquí, lo estoy conectando aquí con el pipe output stream, que es el origen de datos, ¿no? Entonces, lo que se escriba en el pipe output stream lo voy a poder leer desde el pipe input stream. Es lo mismo, ¿sale? Eso es lo mismo que tenemos aquí, en este constructor que está aquí. Y en el otro constructor, pues es exactamente lo mismo que el anterior. Especificas el origen de dónde se van a leer los datos, que tiene que ser el otro flujo, y el tamaño que va a tener el arreglo de bytes de esa tubería. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe, todo bien. Todo bien, sí. ¿No hay dudas? No, profe, de hecho sí le respondieron. Ah, sí. Es que no veo aquí el chat. Déjenme ver. Ah, no, pero fue por aquí por voz. Ah, no escuché. A lo mejor Ya, es el audio ya. ya me tengo que hacer una audiometría. Ay, Es No, que a lo luego hay mejor es veces que internet. se le corta el audio a usted también. sí, ¿verdad? Pues sí. Es a lo que estamos expuestos todos por las conexiones que tenemos acá en nuestras casas, ¿no? Que se corta de repente. Bueno, entonces la clase PyPeopleStream nos da estos métodos. El método available me va a devolver un entero y me va a decir cuántos bytes hay disponibles antes de que se llegue al fin del flujo. Entonces con eso puedo saber cuántos bytes me quedan por leer de la tubería antes de obtener un -1, que sería el fin de flujo. Tengo el método close, que me va a cerrar la tubería. Bueno, va a cerrar el flujo que accede a la tubería. Tengo el método connect, que me sirve también para especificar, si es que utilicé el constructor que no recibe ningún parámetro, con el método connect puedo especificar cuál es el origen de datos de donde se van a leer los datos, que sería un pipe output stream, o en general puede ser cualquier output stream. Tengo el método read, que me va a permitir un byte, un solo byte de datos, y está sobrecargado, ¿no? Entonces, ya sea que solo intente leer un byte de datos, o que intente leer un bloque de bytes de la tubería, o que intente conectar mi tubería con otro flujo para poder leer otros tipos de datos, ¿no? Como serían enteros, bueno, números primitivos u objetos, o texto. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces, por otro lado, tengo la clase PipeOutputStream, que es el flujo de escritura para poder acceder a la tubería y escribir datos en ella. Me va a dar dos constructores, uno sin parámetros y otro con parámetro. Si utilizo el que no tiene parámetros, pues todo lo que yo escriba en mi tubería se va a quedar ahí en la tubería, pero nadie la va a poder acceder, ¿no? A menos que se establezca un flujo de lectura a esa tubería. ¿Y eso cómo se hace? Pues utilizando el método connect o usando el constructor de que recibe como parámetro el destinatario de los datos, que es quien va a poder leer los datos que yo escriba en la tubería. Entonces, ahorita vamos a ver dos ejemplos. Entonces, ya que tengo creado mi flujo de escritura, que es de escritura de bytes, tengo el método close, que cierra el flujo. Tengo el método connect, que especifica el destinatario. Si es que yo utilicé el primer constructor donde no se pone el destinatario de los datos que yo escribo en la tubería, los puedo fijar con el método connect.
tengo el método flush para que todo lo que yo escriba quede ya cargado en la tubería. Y tengo el método write, ya sea para escribir un solo byte o para escribir bloques de bytes. ¿Hasta ahí tienen dudas? No. Bueno, les iba a dar el ejemplo, pero ya tengo 11 para las 8 y me voy a quedar a la mitad del ejemplo. Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí. Y la clase que viene arrancamos viendo los dos ejemplos de las tuberías y luego nos seguimos con la parte de la alberca de hilos, ya para terminar de ver la parte de hilos